Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación. Creo que, como dijo bien Alejandro, hoy tenemos una ocasión, tenemos cada vez una ocasión de poder encontrarnos para redoblar esfuerzos tan necesarios en estos tiempos, pero sobre todo para encontrar coincidencias, determinar bien cuáles son las diferencias que tenemos y si pueden ser subsanadas, determinar las diferencias si tienen que ver con cuestiones que nos pertenecen a la historia, y a la historia, en el caso de ustedes, a la historia de la provincia, en el área de salud, etcétera. Todos arrastramos historias precedentes respecto de los lugares donde hemos trabajado, y a veces nos hacen obstáculo para el trabajo futuro. Entonces los aliento mucho a que puedan ir despejando esos obstáculos, clarificándolos, porque creo que los obstáculos no solo es una cuestión de voluntarismo, el despejarlos, sino es una cuestión de precisarlos para poder determinar cuáles son parte de los mitos y de los prejuicios que portamos todos, y cuáles son producto de diferencias en concepciones de los abordajes, y cuáles son diferencias que son subsanables, que creo que esas son a las que tenemos que ir. Poder despejar aquellas cuestiones, sobre todo que nos aunan en la ética y en el profesionalismo, y con las diferencias de experiencia y de capacitación que tenemos, ser todos muy humildes y poder decirnos a nosotros mismos: puedo aprender de otros, siempre, siempre, siempre. Entonces, las situaciones que vengo desde el 2000, que recorro el país con esta temática, y es recurrente encontrar roces, diferencias, choques en los lugares de trabajo, y son a mi gusto los que hacen más obstáculos para lograr un trabajo adecuado y a largo plazo. Sobre todo porque en esta temática el trabajo a largo plazo es el que da mejores frutos. Y tristemente veo un país que se maneja muy al cortoplacismo. Entonces, creo que hay una fuerte revisión en unos cuantos que estamos intentando ese cambio, digamos, de paradigma, cambio de un paradigma nacional de pensarnos a largo plazo, y entonces para eso establecer coordenadas en las que no tenemos diferencias nos va a ayudar, porque aun cuando cambien las gestiones y las personas, si establecemos consenso sobre determinados puntos bien precisos y no nos movemos de ahí, sabemos que aunque cambien las gestiones, esos puntos van a persistir, entonces nos van a permitir trabajar en esta gestión y en las que sigan con esa amplitud de criterio. Entonces, no abandonar ese criterio, y a mi gusto el criterio del consenso tal vez es el primero de todos a tener. En este encuentro, no sé cuántos habrán estado en el encuentro anterior, en otras capacitaciones donde lo presencial se jugaba, me gusta mucho el ida y vuelta. Era fácil decir, bueno, ¿cuántos, levante la mano cuántos estuvieron en la capacitación anterior, ¿no? Y uno podía ver, y todos nos podíamos ver, cuál era la respuesta a esa pregunta. Ahora no lo podemos hacer, pero sí, de alguna manera podemos tener una ida y vuelta, de alguna forma, siempre lo pienso en este tiempo de ser consistente en transmitir lo vivido o lo aprendido, sobre todo en el trabajo de las colectividades y de las colectividades más pequeñas de nuestro país. No se olviden que no es lo mismo trabajar
en ciudades grandes como Córdoba o con urbano bonaerense, con comunidades más chicas, pero siempre tener en cuenta la idiosincrasia de cada colectivo social. Entonces, sí me gustaría saber, por lo menos, ya que debemos ser, por lo que calculo, 50 personas más o menos, porque hay 2 pantallas, ¿alguna me puede corroborar? Sí, tenemos una mayoría de gente que ya participó en la otra capacitación, ¿puede ser? Sí, en realidad, Diana, esta es una instancia que nosotros, más que de capacitación, lo llamamos instancias de acompañamiento, conversatorio, ¿no? Muy Donde bien. vamos O sea que abordando hay una ida y vuelta, me parece sí, muy y bien. donde vamos eso, como abordando diferentes temáticas, y en esas temáticas siempre convocamos a Bien. otros y otras para que compartan la experiencia. Perfecto. Entonces, decime qué tiempo tengo como para introducir 3 o 4 ejes, a ver si los que participen después, bueno, justamente pueden tomar alguno de esos ejes, Bien, como sí, para ver. tenemos bien planificadas estas 3 presentaciones, que sería vos, luego el programa, la presentación del programa, y luego el equipo de salud mental de Puerto Viejo. Por lo tanto, pensamos alrededor de 15, 20 minutos, está cada bien. uno. Perfecto. Bueno, entonces voy a tratar de ajustarme, creo, a acercarles algún par de coordenadas que vean que en general los equipos tropezamos en las gestiones, porque no es lo mismo las ideas que tenemos que la aplicación de las ideas que tenemos, y los tropiezos suelen tener la mayor, en su mayor frecuencia, los tropiezos, uno estaba en esto que yo venía diciendo, que es limar las asperezas y las diferencias que tenemos, que creo que de entrada deberíamos hacer un sinceramiento fuerte en cada equipo grande y en cada equipo pequeño de trabajo, insistiendo mucho en no caer en las diferencias, cosa recurrente, sino caer en las coincidencias. Eso me parece clave para hacer, porque si no se avanza sobre un trabajo y después se notan ese reverso que los profesionales de la salud mental siempre deberíamos tener mucho más en cuenta en nuestras propias gestiones, siempre se hace presente esa cuestión de lo no dicho, de lo callado, y de lo que después termina siendo de fuerte impacto, en este caso, en la población en la que tenemos que, con la que tenemos que trabajar, porque van a ser ellos los que padezcan de nuestros problemas, ¿sí? Entonces, me parece que eso va a ser un punto fuerte a trabajar entre los microequipos. Yo diría estos primeros meses, estos mínimo y máximo, diría 2, 3 meses, que haya un profundo trabajo de reflexión personal y colectivo en los microgrupos de trabajo, de decir, ¿dónde estoy parado y qué quiero hacer? Entonces eso me parece fundamental. ¿Y cuánto coincido con mi colega? ¿En qué puedo tener? No me gusta su forma de trabajar, su forma de abordar, o su línea de trabajo, le pregunto, bueno, con qué cosas básicas, para dónde se dirige? Y veo cuánto de eso tengo coincidencia. Bueno, esto uno, porque insistentemente vuelvo a decirle, es lo que más recurrentemente aparece. Y en la problemática del suicidio se presenta más, porque la cuestión del suicidio, así como sabemos los que han leído un poco sobre el tema, que es una cuestión tan estigmática y tan oculta, y sin embargo tan visible en sus derivaciones, en sus implicancias, también tiene efectos en el colectivo de los equipos de trabajo. Así como el suicidio
genera fragmentación, genera silencio en lo social, y no me refiero al silencio porque no se hable del tema, me refiero al silencio de hablar con criterio, con apertura, poniendo las versiones más provechosas de lo que es el diálogo humano, porque sí se habla en forma obscena. Del suicidio se habla haciendo catarsis, se habla porque se necesita hablar, porque no se puede aguantar una noticia, porque estamos cansados de escuchar que se aumentan las situaciones de desvalimiento, pero para mi gusto eso no es romper el silencio, eso es una catarata de comunicaciones que abonan a más silencio. Al silencio que yo me hablo, del que hablo, el silencio social, grupal y personal, es el referirse, el pensar y el compartir respecto del suicidio como acto humano y como acto que me toca, que me convoca y que me moviliza a accionar sobre determinadas situaciones. Entonces, a ese silencio sí voy dirigida, en el sentido de cuando escucho hablar inadecuadamente del suicidio, es decir, de forma obscena, catártica, etcétera, digo, bueno, paremos, si estoy en un equipo de trabajo, paremos, hablemos bien. ¿Qué quisiéramos cambiar de esto? ¿Qué opinión tenés sobre tal situación? ¿Qué te parece que es el accionar más adecuado? No solo te saques el tema de encima de tu parte emocional, estoy hablando entre colegas, ¿no? Porque también es un trabajo que tenemos que hacer entre colegas. No solo hablar de eso, darle la misma entidad o mayor a hablar de tu posición respecto de un acto. ¿Lo considerás válido? ¿Lo considerás no válido? Porque tenemos un alto índice de suicidios en personal de la salud. Entonces, si consideramos que el suicidio es un acto válido como resolución de conflictos entre colegas de la salud, estamos complicados, porque podemos, por un lado, abonar a más salud mental, entre comillas, a hacer prevención del suicidio, etcétera, etcétera, pero en el reverso de esto tenemos una posición tomada personal, y tenemos una posición tomada como profesionales de la salud. Ahí me inclino más a personal de la salud en general, porque obviamente diría que de ese alto porcentaje de profesionales de la salud que están en vulnerabilidad y riesgo suicida, son los profesionales que están en situaciones de alta vulnerabilidad y sobre todo asistiendo a situaciones de extrema tensión emocional y física, es decir, están trabajando con personas en riesgo físico muy alto y en situaciones de desvalimiento, y ellos terminan en una situación de casi de un pensamiento, yo diría, al modo más, no me voy a inclinar a dar términos filosóficos porque si no caemos en debates que desvirtúan el tema. Pero yo diría, caemos en el sinsentido. Bueno, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? Entonces, eso que nos encontramos en los profesionales de la salud, y en este tiempo más que nunca van a aparecer pensamientos de ese tipo, incluso sorpresivamente podemos encontrarlos en nosotros mismos. He escuchado muchos colegas que dicen, yo cambié de forma de pensar en este tiempo, porque si yo estuviera en esa situación, y entonces aparece el hipotético, no estaría tan en desacuerdo con el suicidio. Y aquello que no consideraban en otras épocas, hoy pasan a considerarlo. Y yo diría, bueno, más que desestimarlo e ir a contramano de eso, es bueno
tomar ese pensamiento para ayudarnos, ayudar al colega a reflexionar que no es tan distinto eso que está sintiendo y pensando que aquellos que están en un proceso de desvalimiento progresivo y que la idea de suicidio o de, en realidad, de deseo de morir, aparece en el universo de su vida. Entonces, tal vez, saliéndose de esa mirada, puedan ponerse a pensar que ellos o nosotros, los profesionales de salud, también estamos en situaciones de desvalimiento y también sería bueno tener a alguien a quien recurrir o que alguien pueda registrar esa situación de desvalimiento y decirme, espera, a ver, ¿qué te está pasando? Vamos a parar un poco porque esto te está haciendo mal. Y si en ese sentido no estás en condiciones de atender personas, justamente aquellos que atendemos personas en desvalimiento psicológico, es bueno que otro te reemplace y que puedas volver al eje de este tema. Porque nadie que está pensando que el suicidio es un modo válido de resolver problemas es capaz de sostener a otro que ya lo está pensando o que está en riesgo alto. Sí es capaz de percibir el dolor psíquico alto que el otro está viviendo, pero es necesario que se remonte a una idea previa y estar en una situación de solidez para asistir a ese. Y no es extraño encontrar colegas que siguen atendiendo personas en vulnerabilidad alta, en ese estado personal de desvalimiento o de incertidumbre, o yo lo llamaría de inestabilidad psíquica, siguen atendiendo porque les dicen, porque se sienten obligados, porque no pueden dejar de atender, etcétera, etcétera, y los silencian, y ni siquiera lo comentan. Entonces, yo me centraría en estos dos aspectos, la vulnerabilidad individual de los colegas que asistimos y que tenemos que ayudarnos entre todos. Ayudarnos es, ¿qué te pasa? Porque hoy puedo estar mal. En situaciones de pandemia, las situaciones de inestabilidad pueden ser pasajeras. O sea, esto nos permite pensar que el suicidio a veces es una idea transitoria y fugaz. No necesariamente, por eso se dice, no necesariamente la idea de suicidio aparece en una persona con un trastorno psíquico estable y crónico. Aparece también como una idea fugaz, como una idea de escapar al momento que estoy viviendo. Pero justamente por eso me parece relevante que los equipos de trabajo trabajemos en un consenso para cuidarnos entre nosotros. Entonces, no es barrar un poco sin romper la privacidad que a cada uno le compete, pero empezar a cortar con ese silencio social de no hablamos de nuestra vulnerabilidad, porque nuestro fortalecimiento va a hacer que fortalezcamos a nuestros colegas y a nuestra población a la que va destinada nuestras acciones. Yo me quedaría con esas dos cuestiones y con sí pensar a futuro que pueda haber un fuerte relevamiento, porque dado el alto índice que en Entre Ríos se está teniendo, ¿cómo es un relevamiento? Incluso yo lo propongo anónimo, esto es una propuesta que se me ocurre ahora, anónimo de los profesionales de los equipos de salud, y que llegue ese relevamiento, nos dé las coordenadas de en cuántas situaciones de vulnerabilidad han tenido que pasar y en cuántas se sienten fuera de las condiciones necesarias, mínimas, para atender la salud mental de otro, ¿sí? Porque eso también nos va a dar el índice general, por lo menos, no nos va a dar de cada uno con precisión, pero nos va a dar el índice de vulnerabilidad de si este índice de suicidio está en un correlato con el índice de vulnerabilidad que los profesionales de la salud mental están teniendo, ¿sí? Me quedaría con eso y con las coordenadas de decir, bueno, en este tiempo se instala fuertemente plantearse que cada microcomunidad tiene un ideograma particular. Que yo en el otro pasé algo del RPI, ¿cierto? ¿Puede ser? ¿No? Bueno. Es algunas coordenadas, 6 ejes de coordenadas para hacer desde un relevamiento individual
hasta un relevamiento colectivo, pero siempre tomando el caso de lo individual. Pero en esas 6 coordenadas, que después lo podemos trabajar en otro momento, no se puede ver todo junto, entonces esas coordenadas permiten dilucidar cuál es el tipo de paradigmas que en ese colectivo social hay que deconstruir y reconstruir, porque no solo se trata de deconstruir. Escucho mucho lo de deconstruir. El otro día escuchaba algo que me erizó la cabellera, diría, porque hablaba de deconstruir la masculinidad. Y esto de como deconstruir la masculinidad, entonces, ¿dónde queda? Porque si la deconstruimos, y otra cosa es reconstruir, que implica deconstruir y construir a la vez, ¿sí? En todo caso, caerán parámetros de la masculinidad, como era en otros tiempos, una cuestión de poder, de dominio, de fortaleza, etcétera, para reconstruirse en otra cosa. Bueno, entonces diría, la cuestión sería reconstruir en donde está incluido la deconstrucción, o el análisis, o la decodificación, de cuáles son los parámetros que tenemos en este colectivo social. Y a la vez pensar los caso por caso, porque eso es lo que no tenemos que perder, cuántos de esos paradigmas, cuántos de esos espectros, digamos, del colectivo social corresponden y cuántos no. Cuántos corresponden a una situación individual y a una situación, yo diría, depende de lo que en cada colectivo social, los grupos etarios de cada colectivo social, pero en el caso de que la cuestión fuera muy alta en adolescentes, ¿cuáles son las coordenadas de pares? ¿Cuáles son los paradigmas en las coordenadas de los pares adolescentes? Por lo menos en Entre Ríos se están teniendo. Eso es un relevamiento fuerte que es necesario hacer en los primeros tiempos. Empezar a hacer cada uno su propia encuesta entre los adolescentes que conoce. Nadie pierde de vista tener 20, 30, 50 adolescentes en su entorno a los que puede preguntarle sobre ciertas cosas, sobre lo que piensan de lo que fuera, ¿no? De la estructura social. ¿Qué falta? ¿Qué haría? ¿Qué cambiaría? ¿No? Todas esas cuestiones que tienen que ver con, bueno, lo que tengo es esto, justamente, lo que me empuja es esto, y esto no lo quiero, porque el deseo siempre está en relación a cambiar algo del paradigma que no funciona, ¿no? Que obtura. Entonces yo les dejaría esto, trabajar ustedes sobre hacer cada uno su pequeña encuesta, y volcarla después en los encuentros de los equipos, yo en mi encuesta pude recabar esto, en mi localidad pude recabar esto, en mi universo, en el universo de la consulta privada tal cosa, en el universo de la consulta pública otra, veo diferencias, veo coincidencias, bueno, a eso me parece lo más interesante para que podamos hacer. Muchas veces se presentan estas experiencias como valorizando, las personas que lo hacen, yo sé que lo vivencian de esa manera, pero cuando se escucha, muchas veces lo toma, porque viene de paradigmas muy viejos, como un trabajo en paralelo que sostiene todo el trabajo en salud mental, etcétera, etcétera. Y a mi gusto, la teoría del modelo de la complejidad nos pone, nos revierte el modelo, y nos dice que justamente es el trabajo comunitario el que hace salud mental. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de que nos hemos estancado y apoltronado en los consultorios, en los hospitales, en los centros de salud, y nos cuesta muchísimo a los equipos de salud patear la calle, digo yo, es salir del consultorio y hacer salud mental. La salud mental no tiene que ver con las 4 paredes del consultorio, estamos demasiado atados, incluso les digo mucho, porque los conceptos psicoanalíticos bien entendidos no tienen que ver con el encuadre, no es 4 paredes y un techo y un piso. El encuadre es tener presente que hay vínculo, que hay encuentro y que hay palabras que no siempre son texto, escrito o hablado. A veces son, como en este caso, cantados o relatados o lo que fuera. Entonces, me parece que hacen consultas, se podría decir,
en este trabajo que realizan a nivel comunitario. Entonces lo vería como parte integrante de las consultas en salud mental. De la misma manera que cuando alguien llega al consultorio, y esto es recurrente, las supervisiones que doy, se remarca mucho esto de que no hay demanda, porque entonces, bueno, que es traído, sobre todo las personas en riesgo, ¿no? Suelen ser o enviados por otro profesional o llevados por la familia, entonces, bueno, y no hay demanda, y bueno, la demanda se construye, en realidad no es muy distinto que la demanda que se construye cuando alguien viene con una demanda, porque la demanda nunca es esa, o por lo menos no es taxativamente la que alguien lleva a una consulta. Entonces, la demanda se construye siempre, y entonces en lo comunitario, en lo social, en el territorio, se construye fuera de los ámbitos del territorio. Cuanto más margen y más extremos son las conductas, más tenemos que ir nosotros a los lugares. ¿Por qué? Porque justamente cambiamos esos paradigmas que la comunidad tiene de que el profesional está dentro del servicio, adentro de un consultorio. Entonces, que las vean fuera del consultorio, que nos vean en la calle, que nos vean comprando algo, la comida para nuestra casa, nos vuelve seres humanos. Y si los profesionales de salud no perdemos ese costado, en la salud mental empieza a ser más amigable. Esto lo digo en términos generales como una de las cosas más a rescatar. El otro punto que me parecía muy interesante y que creo que Irene Fuchs comentaba por ahí, es el tema de la continuidad, que es un poco lo que yo marcaba en relación a los equipos de trabajo. Pensemos a largo plazo. Muchas veces pasa esto, bueno, estamos cerrando el año, es terrible para los chicos, sobre todo los jóvenes y adolescentes, que se hable de cerrar el año. Es demoledor. Yo siempre digo, no cerremos las cosas, porque en realidad cada vez que cerramos, el que más vulnerabilidad tiene, más solo se encuentra. Entonces, yo diría que la articulación, si todavía no dieron este último taller del año, yo no lo llamaría ni siquiera último taller del año, porque la palabra último, cierre, hay un montón de cuestiones que nos empujan a no hay más allá. Entonces, no usemos esas coordenadas, porque si usamos esas coordenadas, el otro las toma en función de esas coordenadas, y es el último del año y por ahí no viene, y va a pasar como el año pasado que vino la pandemia y no se pudo hacer, y la tenemos que hacer de otro modo. Creo que el relato, la narración de lo que se hizo este año tiene que ir y continuaremos de alguna manera, porque entonces cuando continuamos de una manera, no importa que sea con ustedes, con otro equipo, entre ellos, hay continuidad, hay sostén de continuidad. Entonces, obviamente que yo lo que más abonaría es que algún encuentro durante el verano hagan, aunque sea para favorecer sin taller, aunque sea para favorecer que se encuentren entre ellos, se vean las caras y las vean ustedes, como equipo de salud, en realidad no como referentes del equipo de salud, sino como personas que están construyendo la continuidad de lo que se hace, de ese taller para lo que venga. Esto por un lado, para fortalecer el concepto de continuidad, el término continuidad. Sabemos que los suicidios a nivel mundial, y esto es muy consensuado, los índices de suicidio aumentan para las épocas de las fiestas, o para el cierre de año, depende de las situaciones, pero el cierre de un año, la finalización de un año es muy difícil para ciertas personas, justamente cuando los parámetros de continuidad no están claros, ¿sí? Para el que tiene la continuidad clara, sigue adelante, se plantea proyectos o no, o ve cómo sortear las adversidades que tiene, pero el que no tiene esa visión cae seguramente en un pozo. Entonces, fin de año, la situación de comienzo de primavera o final del invierno, que tiene que ver con las cuestiones de qué hicimos y qué tenemos que hacer, o cuánto pudimos hacer este año, y los inicios del año, cuando
cuando la escolaridad estaba abierta, marzo, son en líneas clásicas los momentos donde hay una fluctuación en el aumento del índice de suicidio. Pero deberíamos tener más en cuenta qué hacemos ahora para fortalecer la sensación de continuidad y de dos coordenadas que estuvieron muy presentes este año y que a mi gusto hay que reconsiderar en nuestra jerga cotidiana, que son la cuestión de la incertidumbre y la sensación de intemperie, que todos tenemos. Entonces, esas dos cuestiones, cuanto más fortalezcamos en el imaginario de cada uno de esos chicos, me quedo con los chicos con los que trabajaron, la sensación de que hay menos incertidumbre y hay menos intemperie. A partir de este taller y de este grupo, ya es muchísimo. Y si eso lo pueden replicar y contárselo ellos mismos, porque chatean, porque lo meten en redes, ahí, por ahí habló también, creo que Irene, del tema de las redes sociales. Ellos pueden hacer redes sociales, justamente en este tiempo, porque el taller sigue. El taller no se acaba porque haya un tallerista o no, por decirlo, porque el grupo está. Ese grupo está constituido, entonces que ellos repliquen lo que hicieron, el rap, lo que subieron a YouTube, lo que cambiaron, lo que les cambió la experiencia del taller y lo que quieren vivir para adelante, ya eso a mi gusto va a ser muchísimo para replicar en ese grupo etario y en obviamente las personas de referencia de su entorno, muchos paradigmas que estaban sostenidos en el nada se puede y nada se espera. Piensen que empezaron este taller a partir de un trabajo de posvención. Esto para desmitificar que la prevención no se puede construir, que no se puede prevenir el suicidio. Lo que no se puede con el suicidio es evitarlo. Como no se puede ninguna cuestión, es como si se quisiera evitar la enfermedad. No se puede evitar la enfermedad. Entonces, no se puede evitar el suicidio, sí se puede prevenir, porque se pueden establecer coordenadas de fortalecimiento psíquico en aquellos grupos vulnerables y sí se puede disminuir los impactos de determinadas situaciones, que en cada colectivo social y en cada persona son distintas y por eso hay que indagarlas, disminuir el impacto que las situaciones psicosociales traen. Ustedes empezaron haciendo posvención, yendo a ver a la abuela de un chico que se había suicidado, y haciendo una buena anamnesis recabaron la idea de que le gustaba el rap, y tomaron eso, que me parece que eso es lo interesante en la posvención, tomar algo del emergente puntual, de un placer compartido, para relanzarlo en un colectivo social, de pares, de ese chico. Entonces, la posvención termina siendo prevención. Yo trabajé justamente a partir del 2001 con casi era la única en un grupo muy pequeño que trabajamos haciendo investigación sobre lo que pasaba después del suicidio y por qué se replicaban. Porque la respuesta de esto de las identificaciones nos parecía demasiado limitado, decir que se producen replicaciones y contagio, y ya está, como si esa fuera la respuesta. Bueno, pero ¿por qué se produce un contagio en unos y no en otros? Entonces, nuestra indagación, mi trabajo personal de investigación es determinar justamente por qué cuestiones individuales y después de colectivas construidas se producen más vulnerabilidad y por ende más suicidios en determinada localidad. Ahí es donde cuando se trabaja bien se disminuyen los casos de suicidios porque se trabajó algunas cuestiones de coordenadas colectivas y o repetidas en lo individual que estaban en desvalimiento. Entonces, tenemos que ir directamente a los grupos poblacionales pequeños donde se produjeron suicidios e intentos de suicidio, porque cuando estamos con los intentos de suicidio estamos a tiempo de que eso no se replique. La mayoría de los suicidas hizo un par de intentos antes. Entonces, todos aquellos que hicieron intentos deberían ser relevados, hacer el seguimiento, acompañamiento, ver cuáles son los grupos de pertenencia, trabajar con los grupos de pertenencia, hacer talleres con esos grupos, aunque sea algún taller, yo tiro la idea, ¿no? Algún taller en relación a cómo pasar acompañados este fin de año. Y eso construye el lazo, y el lazo hace menos incertidumbre
y nos pone algún techo frente a la soledad que todos inevitablemente sentimos. Espero que algo de eso se active, así que los aliento mucho a eso. Muchas gracias.